Tiene obviamente un extraordinario marketing, esto es una realidad y hemos visto en pantalla el comunicado vía Twitter de la Organización Mundial de la Salud declarando la pandemia mundial. Lo que tenemos en el Perú es que el dengue sigue matando en el interior del país. Ya van 11 muertos y si desde el control nos ayudan tendremos inmediatamente un video sobre este tema que es tan crudo y tan terrible como el coronavirus o más. Y que está afectando a una región que es la región amazónica, ¿no? Madre de Dios, Pucallpa, San Martín y Loreto son regiones que necesitan el apoyo inmediato del gobierno. Que aprovechen este tema de que están sacando millones para comprar estos aparatitos, que también saquen esos millones para ayudar a las poblaciones de nuestra selva que los necesita. Es urgente. Los pedidos de Madre de Dios, de Pucallpa, de Iquitos y de San Martín son desesperados. Que está pasando en nuestra región y por supuesto en nuestra ciudad, y es que continúa la alerta de los brotes de dengue. Nos acaba de reportar la Dirección Regional de Salud que a la fecha aumentaron a 11 los fallecidos por casos de dengue. Y hay varios pacientes que continúan llegando a los hospitales de la ciudad para ser tratados con esta enfermedad. Vamos a conversar rápidamente con el director del área de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, el doctor Carlos Álvarez, quien nos va a explicar las medidas de prevención y cómo se viene trabajando en estos momentos para radicalizar, como lo dije, las medidas preventivas frente al dengue, que por supuesto ya llevan 11 fallecidos a la fecha. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a TV Perú, muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, el dengue sigue siendo un problema todavía álgido en la región, a pesar de la fumigación que estamos haciendo, del tratamiento focal, de las intervenciones en los domicilios. Estamos en una, digamos, situación ya de meseta. La última semana que hemos notificado, los casos están estables, los hospitales están refiriendo que hay menos pacientes, pero igual tenemos que seguir trabajando. La recomendación importante que damos a la población es de que aperture su puerta a la fumigación, al tratamiento focal. Y lo más importante, que la misma población revise su vivienda, porque hemos encontrado que hay personas que están con criaderos al interior de la vivienda, están con el vector conviviendo prácticamente, y de repente no están tan sensibilizados y esto hace que la enfermedad pueda seguir persistiendo. Doctor, si bien es cierto, son 11 fallecidos por dengue, entre ellos niños, jóvenes y adultos mayores. Si hablamos de fallecidos es porque no se está tomando las cosas serias en los hospitales. En este caso hay falta de camillas, falta de personal. Si bien es cierto, se ha destinado también presupuesto de casi 3 millones. Sin embargo, no estamos observando acciones. ¿La Dirección de Salud está supervisando en ese sentido? Sí, de repente hemos tenido algunas demoras en cuanto, digamos, a la percepción de la gravedad del paciente. Muchos fallecidos han ido a un establecimiento de salud, se le ha evaluado, pero cuando regresaban ya estaban graves y obviamente han fallecido. Entonces ha habido demoras en cuanto al reconocimiento de los signos de alarma, ¿no? Que es una cosa importante en el paciente. La otra demora que hemos tenido cuando llegan los servicios, a veces también están saturados. Obviamente tuvieron demoras también en cuanto a la atención, eso es cierto. Tenemos un presupuesto que nos asignó el Ministerio de Salud de 1.700.000, con la cual seguimos fumigando, seguimos haciendo inspección de viviendas, seguimos manejando a los pacientes en los hospitales, pero nuestro presupuesto era de 3.300.000, o sea, esa brecha que todavía tenemos nos hace falta para seguir con las actividades. Doctor, cambiando de contexto, en el tema de COVID-19, coronavirus, usted ha manifestado de que hay 5 casos sospechosos en Iquitos, de las cuales 2 personas están ya siendo tratados y 3 salieron negativos. Sí, de acuerdo a la definición de casos que establece el Ministerio de Salud, una persona que viene del extranjero y que procede de una zona de riesgo y presenta una enfermedad respiratoria, estamos catalogando como un sospechoso. Entonces, a la fecha tenemos investigados 5 de ellos y de los 5 tenemos 3 negativos ya con resultado de laboratorio y 2 todavía estamos en espera de resultado, pero igual están en su aislamiento domiciliario con todas las medidas que establece el Ministerio de Salud. Perfecto. Ahí está la información del jefe, del director de la
unidad de... Muy bien, son los datos del dengue. Según el doctor Álvarez que acabamos de escuchar, estamos en la etapa de meseta, se está estabilizando. Ojalá que no dure mucho y que la tendencia comience a bajar, pero igual hay que insistir en las medidas de contención sobre el dengue, ¿no? Así es. Y bueno, un poco para reafirmar el tema de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, ojo que a la población no vaya a alarmarse. No es que la pandemia indica que ya viene el coronavirus con su estela de muerte, no. La pandemia significa que es una expansión geográfica del virus, pero ya sabemos que el nivel de letalidad es bajo, pero sí que es una enfermedad que tener de cuidado y seguir con las indicaciones, la cual recae fundamentalmente en el lavado permanente y bien hecho de las manos y no tocarse la cara. Muy bien. Quería hacer notar que en los dos últimos casos de coronavirus que se han confirmado en el Perú, que corresponden a la región Huánuco, Así es. 2 hermanos, ellos han viajado de Lima a Huánuco luego de llegar en avión en un bus con otros 54 pasajeros. Así es. Pregunta, ¿la trazabilidad tiene que ver también con estos 54 pasajeros? ¿Se está haciendo todo lo que se tiene que hacer con los compañeros de vuelo y con los compañeros del bus? Es muy importante que sepamos que las cosas se están haciendo bien en materia de contención, ¿no? Bien, permítanos un comentario pequeño sobre la afectación al turismo que está provocando el coronavirus. Miren, en España Radio Televisión Española ha suprimido la presencia de público en todos sus programas, tanto grabados como en directo, estrictamente por la expansión del coronavirus. En Argentina se anuncia, lo que también ya se ha anunciado acá, que los pasajeros que lleguen procedentes de los países en situación de riesgo deberán someterse a un aislamiento obligatorio de 14 días. Igual Colombia. Igual Colombia. También. Allá la medida abarca más procedencias que acá. Sí. China, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán. Quizá habría que sugerir que el Estado peruano comprenda que la cosa ya no solo está en China, ya no solo está en Italia y en Francia y España, sino además en varios otros países, en Italia. Japón, Corea del Sur son la expansión tremenda. En Corea del Sur había un rebrote. ¿Me contabas tú a cuánto han llegado ya los casos de coronavirus? En Italia ya estamos por 12.000, ¿no? 12.000 casos ya. O sea, el nivel de expansión es bastante marcado y hay que tomar esto en serio, junto con todos los demás problemas prioritarios de salud que tiene el país. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide reducir la actividad de la ciudad durante los próximos 15 días y a partir de este jueves hacer solo aquello que sea imprescindible para la vida cotidiana de las personas y posponer aquellas actividades colectivas como reuniones, eventos y viajes como medida preventiva. El nivel de aislamiento debe ser mayor que en cualquier otra época, pero esto se traduce también en una significativa reducción del turismo a nivel mundial. Miren, en Italia el turismo representa el 6% del Producto Bruto Interno. Hay otros países donde es más, pero quiero contarles que en el Perú decimos que el turismo representa, miren el cuadro de los países donde en España que pasa del 11%, Portugal que está casi al 10%, México está por encima del 8%, etcétera. Italia, que está a media tabla de los países de la OCDE, está en el 6%. Perú no está en la OCDE, pero reporta a la OCDE porque está hace tiempo en la cola para ingresar a la OCDE. Y el Perú dice que el turismo, según el MINCETUR, representa el 3.9% del Producto Bruto Interno. Es decir, estaría como que después de Alemania en esta tabla, si Perú estuviera en la OCDE. Sin embargo, la OCDE no registra el Perú, como si lo registra para la prueba PISA, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque
no creen en las cifras, pues ya hemos hablado aquí bastante de las cifras del turismo en el Perú y hemos visto que están mal. Y como las cifras del Perú no convencen mucho, porque entre otros casos, o entre otros elementos, las hace el MINCETUR y no las hace el INEI, que debería hacerlas, la autoridad estadística quien debería hacer, y no el sector interesado, entonces tenemos un problema de cuánto pesa realmente el turismo en el Perú. Pero sea lo que pese, ya el turismo agresivo, nos decía ayer Juan Carlos, ha sufrido el golpe, los peruanos no viajan al exterior, han cancelado sus vuelos, etcétera, etcétera. El turismo interno también presenta una reducción. Nos encontramos, por ejemplo, en el Perú, con que ya en algunos destinos se ha suspendido la Semana Santa, en destinos tan importantes como Ayacucho. Si nos ayudan, no habrá celebración de la Semana Santa en Ayacucho por estos temas de salud, no habrá en Huánuco. Y vamos al video, por favor. Para informarles que la Semana Santa, así como también las fiestas carnestolentas, esto en la provincia ayacuchana de Huanta, fueron cancelados. Esto y dio a conocer el alcalde Reynold Pichardo. En conferencia de prensa manifestó que esta cancelación se da por una cuestión de prevención ante alguna presencia del coronavirus. De la misma manera, también los periodistas le consultaron al señor alcalde si esta decisión lo tomó por una cuestión personal, y él supo manifestar que fue un consenso con los funcionarios de esta entidad edil. Esta es la información desde Ayacucho, Omar. Henry, ¿no hubo ninguna comunicación o acuerdo con representantes del Ministerio de Salud o del gobierno para decidir finalmente la suspensión de la Semana Santa en Ayacucho? ¿Solamente fue reunión con las autoridades locales? Exacto, esta información lo dio a conocer el alcalde de la provincia de Huanta. Ojo, que esta actividad, como la Semana Santa y las fiestas de Carnaval, solamente se han cancelado en la provincia ayacuchana de Huanta, mas no así en la región Ayacucho, que vendría a ser una de las fiestas más grandes de todo el Perú. Cabe señalar también que en conversaciones con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Alberto Rúa Carvajal, él viene evaluando. Muy bien, en Huanta se suspendió la Semana Santa, en Ayacucho se evalúa la suspensión, en Huánuco también está en trámite de suspensión, etcétera. ¿Cuántos son los muertos de coronavirus en el Perú? Pero ¿cuántos son los casos de coronavirus en el Perú, mi querido Pedro? 13 casos. ¿Los dos últimos en? Los dos últimos en Chincha. Vamos para Chincha, familia. Vamos a ver a una pequeña imagen, un pequeño video que nos va a contar esta situación. Tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y 13 son positivas. El Ministerio de Salud ha dispuesto todas las medidas que corresponden para que los pacientes, 8 que se encuentran en Lima, 2 en Huánuco, 2 en Chincha, los dos últimos en Chincha, y el paciente de Arequipa, que se encuentran todos estables, cuenten con una atención integral y monitoreo permanente. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta a nivel muy alto en todo el mundo por el aumento continuo en el número de casos y de países afectados en los últimos días. Bueno, qué bueno que el tío del paciente cero en el Perú salió a denunciar que el Ministerio de Salud no los atendía, no los vigilaba 24 horas de manera permanente. Si el presidente dice ahora que es permanente, ojalá así sea esta vez. No nos queremos ir sin mencionar que ayer prestó declaraciones al equipo especial de Odebrecht el señor Rodney Carvalho, que fue gerente del gasoducto en el Perú. Lo primero que quisiera decir es que es mentira que el señor Rodney Carvalho llegó al Perú para el gasoducto. Eso es mentira.
El señor Ronnie Carvalho estuvo en el Perú durante todo el gobierno de Toledo, con papel protagónico desde la Melchorita. Desde ahí en adelante, en que se fue a ser gerente de infraestructura de Odebrecht en Argentina, Uruguay y Paraguay, el señor Ronnie Carvalho tuvo un conocimiento perfecto del Perú, de sus autoridades y de sus movimientos, y regresó para lo del gasoducto, fue para hacer el papel de matador, de cerrar la operación. Lo más grave de su declaración y de lo que ha dicho el fiscal Vela, que es peor, es que ellos sostienen que ya se cerró el caso. Sí. Y que se cerró el caso con los $3.070.000 que denunció La Posta, el medio ecuatoriano dirigido por Anderson Boscan. Es decir, pretenden cerrar el caso del gasoducto con pagos ilegales de Odebrecht por $3.070.000, que ya lo ratificó el señor Carvalho. Perdón. ¿Ustedes creen que solamente se pagó para el contrato más grande de Odebrecht en el Perú, que solamente se pagó $3.070.000 a unos periodistas y a unos abogados? ¿No creen que hubo corrupción de funcionarios? Pues quien no lo cree y lo ha puesto en cuestión son los hermanos Graña. Perdón, los primos Graña. Los primos Graña, que ya han mostrado un documento, tendrían que devolverle a Odebrecht 38.000 y pico. 38 millones. 38 millones y pico de dólares a Odebrecht. Es decir, y que eso era los pagos no registrados. Le hace coima, pues, no somos tontos, por favor. Por tanto, si ellos que tenían el 20%, tenían que pagar de la coima 38 y pico millones de dólares, la coima sigue entre 190 y 200 millones de dólares. Nos quieren engañar al final con que ya se acabó, ya no hay caso gasoducto, no hay problema. Eso es lo único que se pagó a personas que no eran funcionarios. Sí, es algo de que estamos viendo en los fiscales del equipo Lavajato, como que quieren ir cerrando las cosas, quieren ir cerrando para que no sigamos en investigación. 2 días anteriores salió a decir que ya tenía el 100% de los codinomes. No, señor. No los han mostrado. Qué raro que el equipo de prensa de la Fiscalía al mando de Gustavo Gorriti no ha salido a mostrar ningún codinome más. Ni Graciela Villasís. Es más, Graciela Villasís por ahí sacó un tuit diciendo de que lo que ha dicho Carvalho coincide con lo que ha manifestado Graña, ¿no? O sea que está tratando de formar la verdadera noticia cuando Barata ya hace un año él manifestó que el tema con Graña ya estaba arreglado. Además hay documentos que estaba arreglado en un contrato previo, y después esa inclusión de que Nadine no quería que estuviera Graña y todo, bueno, eso es relativo, ¿no? Eso ya más sale ahí a chisme que a un hecho concreto. Están contando un cuento para tratar de cerrar algo que es ostensiblemente mentira. Una empresa que ha coimeado en todos sus proyectos, resulta que en este no. El de 7.000 millones de dólares. El de 7.000 millones de dólares y por el que nos están demandando por 1.200 millones de dólares más 500 de Nagama, no sabemos cuántos de Graña y Montero. Por tanto, cerramos esto diciendo que, señores del equipo Lavajato, señor Ronnie Carvalho y señor Barata, en este programa tenemos que culminar diciendo ¡no atraco!